Buenas tardes, mi nombre es Joan Luis y soy socorrista y monitor de la empresa Campus Sport, empresa la cual trabaja para la Fundación Deportiva Municipal de Valencia. Mi titulación es la de socorrista y la de monitor de natación, por lo tanto, hoy estoy aquí debido a la iniciativa que se ha llevado a cabo de Valencia Entrena en Casa. ¿Y en qué consiste eso para los que seáis nuevos en estos vídeos? Pues esto consiste en que, debido a la situación en la que estamos, en la que no podéis venir a la piscina a nadar, pues lo que vamos a realizar es que nosotros, los diversos monitores de natación, vamos a grabarnos una serie de vídeos en los cuales os vamos a enseñar, aparte de cómo calentar, cómo estirar, etc., una serie de ejercicios en seco que van a tener una gran adherencia a la natación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que con la práctica de estos ejercicios vais a conseguir mejorar vuestras cualidades nadando. Y sí, aunque parezca complicado, eso es posible, ¿vale? Con nuestra ayuda vais a ver que hay ejercicios muy completos, ¿vale? Que van a ayudaros sobre todo a practicar la técnica, ¿vale? Que es algo primordial a la hora de nadar y en la que muchos soléis fallar bastante, ¿vale? De normal una persona empieza a nadar, ve que flota, y que cree que con eso es suficiente, y no. Sin una correcta técnica, por mucho que vengáis a los cursillos, si no practicamos esa técnica, nunca se va a progresar, ¿vale? Bien, después de esto deciros, ¿vale?, que vais a tener en la descripción un link que cuando pinchéis vais a acceder a una encuesta en la cual vais a poder valorar si os está gustando o no esta iniciativa, ¿vale? Sería de gran ayuda para nosotros que la contestaréis para que así nosotros veamos si lo que estamos haciendo os gusta o si en cambio hay aspectos en los que deberíamos mejorar. Deciros también, ¿vale?, que vais a tener en mis vídeos, y en la de todos, la oportunidad de preguntar cualquier cosa en la ventana de comentarios, ¿vale? Cualquier duda que tengáis, si no entendéis por qué se realiza este ejercicio, sugerencias, cualquier cosa, ¿vale?, que os pueda ayudar a solventar vuestras dudas, pues que sepáis que podéis escribirlo sin ningún tipo de problema, que os contestaremos con la mayor brevedad posible, ¿vale? Bien. Una vez dicho esto, ¿vale?, deciros que antes de empezar mis vídeos me gustaría que tuvierais siempre una botella delante, ya que me parece muy importante una correcta hidratación, ¿vale? Y más ahora que ya se está acercando el calor, ¿vale? Así que siempre con una botella de agua y bebiendo constantemente pequeños sorbos. Y luego tema de la alimentación, ¿vale? Intentamos comer bien, ya sé que en cuarentena es más difícil, pero hay que cuidarse, ¿vale? Y no comer 5 minutitos antes de hacer ejercicio, ni 6 horitas antes aproximadamente, entre 1 hora y media, 2 horas, sería lo perfecto, ¿vale? Bien, después de esto, deciros, ¿vale?, que la clase de hoy va a ir dirigida a los adultos. ¿Qué quiere decir esto? Pues los adultos suelen comprender una edad entre los 16 años en todas las edades en adelante, ¿vale? Como veis, es un umbral muy amplio y por lo tanto voy a intentar hacer ejercicios que puedan hacer las personas que se encuentran dentro de todos esos rangos, ¿vale? Teniendo en cuenta las limitaciones de cada uno, ¿vale? Eso sobre todo voy a hacerlo en el ejercicio de natación, pero luego los que ya me habréis visto ya sabéis que a mí me gusta mucho enseñaros cada día o cada 2 días siempre algún ejercicio de abdomen, ¿vale? Ya que me parece muy importante practicarlo, ya que es el estabilizador corporal, ¿ok? Así que sí que es verdad que seguramente el ejercicio de abdomen, algunos no podréis hacerlos, pero el ejercicio derivado de la natación, os aseguro que la gran mayoría vais a poder realizarlo, ¿vale? Además, si alguno tenéis alguna limitación y ese movimiento no podéis hacerlo, como bien os he dicho, me podéis decir en los comentarios: oye, Joan, tengo este problema, ¿podría sustituir este ejercicio por tal? Y yo os diré si podéis o no, ¿vale? Como veis, mis entrenamientos son estándar. Intento que se adapten a la gran mayoría de edades, pero es imposible, que sea para el 100% de las personas, ¿ok? Vale, una vez dicho esto, ¿vale?, antes de empezar, que me enrollo mucho, deciros que mis entrenamientos suelen estar divididos en un calentamiento, ¿vale? Después, en la parte de entrenamiento debido a la natación, en la cual os enseño un ejercicio, ¿vale?, con mucha profundidad, ya que hay muchísimos vídeos, y así vais a tener en cada vídeo un ejercicio muy bien explicado, ¿vale? Prefiero eso a explicaros 7 ejercicios en cada clase y no verlos bien y que no los entendáis correctamente. Después de eso haremos un ejercicio de abdominales, ¿vale? Y después ya pasaremos a los estiramientos, que normalmente, por falta de tiempo,
lo que solemos hacer es yo os explico los ejercicios que yo haría en la sesión de hoy y ya vosotros tranquilamente los realicéis con calma una vez acabe el vídeo, ¿vale? Ya que cada persona va a necesitar un tiempo de calentamiento, de estiramiento aproximado. Bien, una vez dicho esto vamos a empezar por el calentamiento, ¿vale? Deciros que el calentamiento, como siempre, suele estar dividido en calentamiento específico y calentamiento general. En el calentamiento específico calentamos las partes del cuerpo uno a uno y en el calentamiento general buscamos implicar más musculatura, ¿vale? Para subir la temperatura y prepararnos para la actividad posterior. Bien, vamos a empezar de arriba a abajo, ¿vale? Vamos a empezar con el cuello haciendo circulitos hacia los lados. De un lado. Y luego vamos a cambiar hacia el otro lado. Vale. Ahora vamos a mover la cabecita arriba y abajo. Y luego hacia un lado y hacia el otro. ¿Vale? Ahora que ya tendríamos el cuello, vamos a pasar a los trapecios, moviendo los hombros arriba, atrás y adelante. Arriba, atrás, adelante. Ahí. Movimientos constantes. Fenomenal. Ahí, atrás, adelante. Arriba, atrás, adelante. Muy bien. Movimientos poquito a poco, pero sin pausa. Vale. Ahora vamos a pasar a los hombros, moviendo los hombros hacia un lado. Y hacia adelante. Ahora con solo un brazo hacia un lado. Y hacia adelante. Cambiamos. Brazo hacia un lado. Y hacia adelante. Una vez más, hacia un lado. Hacia adelante. Con el otro hacia un lado. Y hacia adelante. Bien. Vamos a pasar ahora a las muñecas, ¿vale? Moviendo las muñequitas hacia un lado. Y hacia el otro. Otra vez hacia un lado. Y hacia el otro. Bien. Ahora vamos a pasar a la cadera, moviendo la cadera hacia un ladito. Y cambiamos hacia el otro ladito. Fenomenal. Vale. Y ahora, ya por último, vamos a pasar a los tobillitos, ¿vale? Moviendo un tobillo hacia un lado.
y cambiamos al otro. Vale, con esto ya tendríamos realizado el calentamiento específico, ¿vale? Y por lo tanto vamos a pasar al calentamiento general, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer este? Bien, hoy lo vamos a hacer un poquito más movidito, es decir, vamos a hacer unas cuantas sentadillas con salto, ¿vale? Es decir, vamos a ponernos en posición, ¿vale? Poniendo más o menos las piernas a la altura de los hombros, vamos a bajar y subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, ahí y arriba, ¿ok? Vamos a hacer aproximadamente unas 10-15 repeticiones, ¿vale? Más o menos, y yo creo que con eso ya habríamos calentado suficiente. Puntos importantes, ¿vale? Gente mayor o gente joven que no pueda realizar este tipo de ejercicios, ¿vale? No saltamos, ¿vale? Si veis que no podéis, simplemente bajamos el cuerpo lo que podamos, ¿vale? Ahí, bajamos lo que podamos, ahí, ¿vale? Ya dependerá de la flexibilidad de cada uno, ¿ok? Simplemente bajamos y si vemos que no podemos hacer eso tampoco, simplemente el tiempo que hacemos el ejercicio vais caminando en el sitio, ¿ok? Vale, pues bebemos un poquito de agua. Y empezamos, ¿vale? Ponemos en posición y vamos. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Ahí, arriba. Arriba. Ahí, vamos. Controlando el movimiento. 2 más. Una más. Vale. Bien, con esto ya tendríamos realizado el calentamiento general. Como veréis, muchos de vosotros, ¿vale? Incluso yo, ya estaréis sudando un poquito. Y eso, como veis, es síntoma, ¿no?, de que hemos aumentado nuestras pulsaciones y de que hemos subido la temperatura corporal, ¿vale? Consejo también ahora, ¿vale?, ya que estos días ya está empezando a hacer mucha calor, tener la habitación en la que estéis correctamente ventilada. ¿Qué quiere decir esto? No estéis en un sitio en el que no corra aire, ¿vale? Un sitio totalmente cerrado, porque eso os puede provocar eso, que sudéis más, menor concentración de oxígeno y podéis tener riesgo de lipotimia, ¿vale? Así que siempre hidrataos e intentar estar en un espacio correctamente ventilado, ¿vale? Y si puede ser, que no sea en un lado de la casa en el que haga mucho calor, ¿vale? Bien, entonces, una vez explicado todo esto, vamos a empezar con la parte del entrenamiento, ¿ok? Vale, ¿cómo vamos a hacerlo? Pues hoy vamos a practicar un poquito el crawl con la mariposa, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacerlo? Muy sencillito, ¿vale? Vamos a hacer 4 patadas de mariposa, ¿vale? Es decir, piernas juntitas, ¿vale? Y movemos los 2 pies a la vez. 1, 2, 3 y 4. Y luego vamos a hacer una brazada de crawl, otra de crawl y 2 de mariposa, ¿vale? La secuencia va a ser 4, 2, 2, ¿vale? Y en total va a ser un 4, 4, piernas, brazos, ¿vale? Esa será la secuencia. Entonces la voy a repetir, ¿vale?, para que lo veáis. Vamos a hacer 4 de piernas, 1, 2, 3, 4, pasamos, 1, 2, 3, 4, ¿ok? ¿Vale? Esa sería la secuencia que me interesaría. Toda esa secuencia va a contar una repetición y vamos a hacer aproximadamente unas 6, entre 6 y 8 repeticiones, ¿vale? Aproximadamente. Yo os iré contando la secuencia completa, es decir, haremos 4 de pies, 2 de brazos, 2 de mariposa y yo diré 1, ¿vale? Os voy a ir marcando ese ritmo y vosotros más o menos tenéis que ir siguiéndome.
¿vale? Así que bebemos un poquito, prepararos. Recordar en mariposa es importante abrir los brazos, ¿vale? Pero no los abráis en exceso, ¿vale? No hagáis esto porque lo que vais a hacer es haceros daño en los hombros, ¿ok? Vale, vamos a empezar, ¿eh? Voy a guiaros yo en la primera serie, ¿vale? Y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Y llevaríamos una. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Bien, con esto ya tendríamos realizada la primera serie, ¿ok? Y por tanto vamos a realizar aproximadamente unas 3 series más o menos, ¿vale? Bien, puntos importantes al hacer este ejercicio, ¿vale? Recordad que las piernas de mariposa, las piernas van juntas, ¿vale? Y al igual que zarandeamos, también hay que mover un poquito el cuerpo, ¿vale? Tenemos que acompañarnos con el abdomen y con la cadera, ¿ok? Ahí. Cuanto más flexibles seáis, mejor os saldrá. A mí, por ejemplo, aquí en seco no me sale muy bien porque yo soy más rígido que una piedra. Pero como veis, el cuerpo tiene que moverse también, ¿vale? Y con respecto a la brazada de mariposa, tener en cuenta que es muy parecida a crawl, ¿vale? Tenemos que doblar y empujar. No quiero que hagáis así, ¿vale? Ahí no. Doblamos y empujamos. Doblamos y empujamos, ¿ok? Vale. Vamos a pasar a la siguiente serie, ¿eh? Vamos, quiero motivados, chicos. Vamos. Y vamos con la siguiente. Tres. 4. 5. 6. 7. Y 8. Bien. Con esto ya tendríamos realizada la segunda serie, ¿vale? Y únicamente nos faltarían 2 más, ¿vale? Como hoy me interesaría explicaros el ejercicio de abdominales, ¿vale? Ya que me parece un ejercicio muy interesante, ¿vale? Sí que es verdad que es un poquito complicado, pero
A mí me gusta, ¿vale? Veo un ejercicio muy chulo y por tanto me gustaría que vierais cómo se hace. Así que vamos a realizar únicamente una serie más, ¿vale? Realizaremos 3 series y ya pasaríamos al ejercicio de abdomen, ¿vale? Y así puedo calentar, estirar también un poquito más con vosotros. ¿Bien? ¿Vale? Recordad, si tenéis cualquier duda, cualquier cosita que queráis saber con respecto a este ejercicio, siempre podéis escribirme en los comentarios, ¿vale? Y yo responderé sin ningún problema. Bien, bebemos un poquito de agua. Y vamos a ir con la última serie, ¿vale? Bien. Vamos a ello, ¿eh? Vale, vamos. Cuatro. 5. 6. 7. 8. Vale, fenomenal. Seguro que lo habréis hecho todos genial, ¿vale? Vamos a descansar un poco y mientras os voy a ir diciendo el material que vais a necesitar, ¿vale? Muy sencillo, ¿vale? El único material que quiero que gastéis para este ejercicio va a ser esto. Mirad. Una toalla, ¿vale? Como veis, una toalla pequeña, ¿vale? O si no, podéis gastar una camiseta sucia o cualquier cosa, ¿vale? Pero con una toalla que el 100% de las personas tendréis en vuestra casa, me sería suficiente, ¿vale? Y bien, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio? Pues vamos a poner la toalla donde tendrían que ir nuestros pies, ¿ok? Y vamos a poner los pies encima de la toalla. ¿Veis que tengo los pies encima de la toalla? Vale, pues después nos vamos a tumbar y nos vamos a poner en la posición de cuadrupedia, ¿vale? Me voy a poner más atrás, rectos, ¿vale? Y vamos a tener que tirar con nuestras piernas encima de la toalla. Vamos a intentar llevar las rodillas hacia nuestro pecho, es decir, hacia adelante. Y volvemos. Llevamos las rodillas hacia adelante y volvemos. ¿Lo veis? Es un ejercicio sencillito pero complicado, ¿vale? Es importante, como veis, posición de cuadrupedia, ¿vale? Pies encima de la toalla, que preferiblemente tiene que estar doblada, ¿vale? Y llevamos las rodillas hacia adelante. Ahí. ¿Vale? Volvemos a estirar, siempre con el torso recto y volvemos. Doblamos, ahí, lo más adelante que podamos y volvemos. ¿Ok? Este sería el ejercicio, ¿vale? Sé que algunos, a lo mejor, no podréis realizarlo, pero yo pienso que la gran mayoría sí podéis, ¿vale? Y es un ejercicio muy bueno para el abdomen, además es entretenido ya que no es estar todo el rato parado, ¿vale? Como una plancha básica. Y os va a venir muy bien para fortalecer el core, ¿vale? Así que vamos a hacer 2 series de 10 repeticiones únicamente, ¿vale? Las manos a lo mejor no las veis porque no me llega a la cámara, pero es nada. Brazos rectos, ¿vale? Apoyados, intentar no doblar los codos. Y lo importante es lo que os he dicho, apoyamos los pies en la toalla y la llevamos hacia adelante. Bien, vamos a ir con la primera serie, ¿ok? Nos ponemos los pies en la toalla y vamos a ello. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien. Esta sería la primera serie, ¿vale? Descansamos aproximadamente 30-45 segunditos y vamos a ir con la segunda, ¿vale? Después de esto os diré los ejercicios de estiramientos que yo haría, ¿vale? Y con esto acabaremos el vídeo, ¿vale? Ya que se ha hecho bastante largo. Y sé que si habéis visto los anteriores vídeos vais a tener una gran variedad de estiramientos para elegir, ¿ok? Ya que muchas veces suelo repetir los mismos. Bien, vamos a ir con la siguiente serie, ¿vale? Vemos. Recordar siempre brazos a la altura de los hombros, ¿vale? Aproximadamente. Y empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vale. Bien, pues con esto ya tendríamos realizada toda la parte derivada al ejercicio, ¿vale? Como veis es un ejercicio muy completo que os va a hacer sudar, ya que vais a tener que estar, aparte de con el cuerpo recto, ¿vale? Haciendo esa inclinación de las piernas hacia adelante, ¿vale? Vais a notar que trabaja muchísimo el core. Puntos importantes, ¿vale? Recordar siempre los brazos lo más estirados posibles y hacemos el movimiento únicamente con el abdomen, ¿vale? La lumbar siempre relajada, sin forzarla, y en una situación tenemos que estar rectos, ¿vale? Bien, estiramientos que haría yo, principalmente estiramientos de codo, de hombro, como puede ser ahí, apoyados arriba, hacia adelante, ¿vale? Luego para estirar un poquito tronco abdominal y un poquito más los hombros, ahí y hacia arriba tirándonos hacia atrás, con cuidado para no forzar la lumbar, ¿vale? Esos serían los ejercicios que yo realizaría de estiramientos en la sesión de hoy. Recordad 3-4 series, entre 10-15 segunditos, ¿vale? Bien, espero que os haya gustado, ¿vale? Recordad que vais a tener en la descripción el link que os va a llevar a la encuesta para valorar si os está gustando o no esta iniciativa, ¿vale? Y recordar cualquier duda me podéis escribir en los comentarios y Valencia entrena en casa. Un saludo y hasta la próxima.